pero también me da alegría que hay rostros nuevos. Eso quiere decir que la iglesia está creciendo. Amén, amén, gloria al Señor. Y vamos a este tema, a pesar que es un tema que por años he tenido la oportunidad de predicar, de enseñar. Uno puede saber muchas cosas sobre el tema, pero otra cosa es vivirlo. Y este tema hay que vivirlo. Amén. Pero me siento muy agradecido de poder dar estas enseñanzas en esta noche con ustedes. Y quisiera leer en algunos pasajes de la Escritura para que vamos entrando en materia. En primer lugar, en Levíticos 19, 1 y 2, voy a usar en todos los casos la Reina Valera. ¿Proyectan también el versículo? Amén, excelente. ¿Verdad? Y dice así, en Levíticos 19, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y vamos a seguir buscando en algunos pasajes de la Escritura. Amén. Vamos a ver también en el Salmo 130. Ahí les digo inmediatamente. Salmo 130. Dice el versículo 8, el último versículo dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Todos, no de uno, ¿verdad? Vamos también a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Es para que vayamos preparando nuestro corazón. La Escritura es el mejor bálsamo para nuestra vida. Versículos 25 al 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos también a Lucas capítulo 1. Versículos 75, si no me equivoco. Lucas 1. El 74 y 75. Vamos a leer. Dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días habremos de servir al Señor en santidad y en justicia. Vamos también a 2 de Corintios capítulo 7. No voy a citar Romanos porque hay muchísimos versículos allí sobre la santidad. Estoy leyendo tal vez otros que no se usan tanto. Dice en 2 de Corintios 7.1. 2 de Corintios 7.1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vamos a leer también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que dice así, desde el 2 y 3, y luego vamos a saltar al 7 y luego el capítulo 5.
4, 2 y 3 dice: pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el 5, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por este momento tan poderoso en tu presencia, adorando tu nombre. Gracias, Señor, porque tu unción, tu presencia ha venido a este lugar, mientras tu pueblo te ha adorado en espíritu y en verdad. Y ahora pedimos que esa misma unción, ese mismo espíritu, sea con nosotros al estudiar este tema tan importante para tu corazón, por cuanto tú eres un Dios 3 veces santo. Sé con nosotros, Señor. Padre, yo sé que hay algunos hermanos que vienen de sus trabajos, que están cansados, Señor, pero te pido que este tiempo en la adoración y en la palabra les renueve, no solo espiritualmente, sino físicamente también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Un día estoy almorzando y suena el teléfono en mi casa, cuando teníamos teléfonos fijos, y me llama un conocido hermano que ya dirigía cultos en la iglesia ocasionalmente y también era bueno para compartir el evangelio. Me dice: pastor, me dice, tú manejaba colectivo, pastor, tuve un problema, dijo, y me puse a discutir con la carabinera, me dijo, y estoy en la comisaría. Imagínense, porque de repente perdía los estribos. Un ejemplo más reciente, visitando una familia querida en el sur de Chile, el hijo de ellos, que era el orgullo de la familia, muy buen músico y siempre nunca se apartó realmente del evangelio. Sin embargo, conoció a una muchacha, se empezó a congregar con ella en la iglesia de ella, y resulta que cuando fui a visitar esta familia, el joven estaba viviendo con la niña. Y la familia, no sé por qué, no hallaban cómo confrontarlo. Y yo le dije, pero ¿y cómo estás tocando en la iglesia y te permiten tocar en circunstancias que te fuiste a vivir con tu polola? Sí, dijo, pero tú no sabes que es pecado. Bueno, ahora que usted lo dice, sí, ahora que yo se lo digo. Situaciones así. Otro hermano de la iglesia me dice: pastor, hay que orar por el hermano tanto. No voy a decir el nombre, pero ustedes no lo conocen, pero mejor que no digo el nombre. ¿Ah? Lo conocen. Dice: pastor, el hermano tanto iba a Mejillones, que es una ciudad cercana a la nuestra, chiquita, y total que iba con los documentos vencidos, el vehículo, también ¿cómo se dice? El permiso de circulación vencido. Lo para un carabinero, y el hombre, el hermanito de la iglesia, que es muy bueno para hablar del Señor, porque tiene un puesto en el mercado y habla del Señor, le ofrece dinero. ¿Qué me dijo? Le dijo el carabinero: ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo? No, pues yo le paso algo y usted no me pasa en parte. Mejor hubiera pagado en parte. 580 y tantos días preso. Hace poco salió. Usted dirá: los hermanitos que tiene el pastor Pablo en Antofagasta. Pero todos estos ejemplos y más que les podría contar son todos ejemplos de falta de santidad.
A veces hay una vivencia en la iglesia, un júbilo, un fuego, un fervor al orar, pero llegado el momento, falta mucha santidad en nuestras vidas. Alguien dijo una vez que la santidad era como la dracma perdida en la iglesia moderna. Y William Booth dijo que una de las carencias de la iglesia moderna iba a ser el arrepentimiento, que conduce a la santidad. Y David Wilkerson, muy amado por la pastora Elizabeth, dijo él, el próximo avivamiento de la iglesia, si es que alcanza a ver otro, va a ser un avivamiento de santidad. De santidad. Hay mucha falta de santidad en la iglesia. Realmente hay ministerios, hay seminarios de autosuperación, hay seminarios de prosperidad, hay seminarios de sanidad divina, ¿verdad? De fe, de milagros, y es bueno asistir a esos seminarios, pero hay pocos seminarios de santidad. Como que no se tiene claro realmente qué es lo que es la santidad. Yo sé que muchas de las cosas que yo voy a decir estos días deben ser familiares para ustedes o muy conocidas tal vez, pero espero que podamos ir viendo en la Escritura y teniendo mayor entendimiento de lo que es la santidad. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Hace falta santidad. Mire, gente talentosa en la iglesia hay muchos. Gente que puede tocar un instrumento maravillosamente, que puede cantar pero muy lindo. Y no crean que tengo algo contra los músicos. Mi hija es la ministra de alabanza de la iglesia y yo cuando joven cantaba y no lo hacía mal, más o menos. Pero no, me encanta la música. Todavía canto en mi casa y en la ducha. Pero sin embargo hay mucha gente talentosa, gente que puede hablar, gente que puede presidir, gente que puede administrar cosas, gente que puede organizar cosas. Hay muchas, pero lamentablemente esas mismas personas, no todas, por supuesto, algunas de ellas se le van los ojos de repente. De repente no son honestos en los asuntos de dinero, ¿verdad? De repente pueden ser ministros fervorosos, pero usted los toca y gritan y sacan, fluye el mal carácter. Les cuesta perdonar, menos ir a pedirle perdón a alguien. Entonces la santidad es algo práctico y es muy necesario en la iglesia. Pero vamos ahora a poner algunos fundamentos sobre la santidad bíblica. El término santo, santidad, santificación o santificar deriva de la palabra hebrea kadosh. Y kadosh, con K, quiere decir separar, apartar, consagrar algo para un uso específico. En este caso, para el uso del servicio a Dios. Y esta palabra kadosh aparece 830 veces en el Antiguo Testamento, nada más. Y en el griego del Nuevo Testamento, su equivalente es la palabra agios, con H y con G, agios, que aparece 268 veces en el Nuevo Testamento. Por la frecuencia, ¿verdad?, tan contundente, en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, llega a ser obvio que la santidad es un tema principal en la Biblia. No es el único tema, sin duda, no es el único tema, pero es un tema importante que no hay que pasar por alto, ¿verdad? Solamente en el libro de Isaías hay 31 referencias a Dios como un Dios santo. Y es por eso que nosotros podemos deducir claramente que la santidad es una de las principales características de Dios. Es un aspecto básico de su naturaleza. Por lo tanto, si podemos ver lo que significa la santidad de Dios, quien es el origen y la fuente de la misma, podremos también entender lo que ésta significa para el hombre.
El concepto de santidad y santificación tiene sus raíces en la naturaleza de Dios, quien está enteramente separado de los hombres pecadores, separado de su pueblo por ser un Dios imponente, alto y sublime, como dice Isaías 57:15, ¿verdad? Que Él habita en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. Y de modo que, como Dios es santo, alto, grande, sublime, justo e inescrutable, las personas que se consagran a Dios, al servicio de Dios, deben ser usadas solo por Él. Aún más, no deben actuar ni ser usados en ninguna manera que contradigan su separación, ya que esto atenta contra el carácter moral de Dios, que está impregnado de amor, pureza y ausencia completa de egoísmo. A las personas y objetos dedicados a Dios se les llama santificadas o santos. Y en el concepto bíblico, la santidad involucra dos aspectos. En primer lugar, una persona santa en la Biblia es una persona que se ha apartado para el uso exclusivo de Dios. Como los muebles del templo en el tabernáculo de Israel. Y los muebles del templo, ¿verdad? Y en el altar, en el tabernáculo. Y los instrumentos, las palanganas, las fuentes, todos esos objetos estaban, porque pertenecían a Dios, estaban consagrados, apartados para Dios, y por eso que se les llamaba santos. El concepto de apartarse, de separación, es fuerte en la santidad bíblica. Por ejemplo, estos instrumentos que están aquí, yo no sé si estos instrumentos tienen otro uso externo al ministerio de la iglesia, no lo sé. Pero bíblicamente los instrumentos que se ocupaban en el templo tenían un uso exclusivo. Ser santo quiere decir estar apartado, consagrado para el servicio de Dios. Y por otro lado, el concepto que corre muy fuerte en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento es que ser santo implica pureza moral, porque es pertenecer a Dios, y Dios no va a tener contacto con un hombre pecador. Dios tiene contacto con una persona que ha sido cubierta, lavada por la sangre de Cristo. Y es así entonces que la santidad es doble. Por un lado es estar apartado, consagrado para Dios, y por otro lado es tener el carácter de Dios, pureza moral, lo cual es difícil, pero es así. La santidad es un mandato. Dios lo esperaba en el Antiguo Testamento acerca de sus ministros, pero curiosamente también Dios quiere que todo su pueblo sea santo. O sea, Él le dijo a los sacerdotes: santos seréis, pero también se lo dijo a todo el pueblo. Entonces, esta santidad que Dios espera no es solamente de los que están en el altar, no es solo de los que ministran, no es solo de los que predican, de los que enseñan, de los que tocan, sino que Dios espera que todo su pueblo sea santo como Él es santo. Así es. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Él no se conforma que unos pocos sacerdotes compartan su carácter, su naturaleza y estén consagrados para Él, sino que Él espera que todos los que nos llamamos conforme su nombre, cristianos, luzcamos estas cualidades. La naturaleza justa de Dios es diametralmente opuesta al pecado, y Dios pide que su pueblo sea como Él en este sentido. Pero también, además de que es asombroso que Dios le pide a sus hijos que sean santos,
Lo maravilloso es que aunque parece un imposible, pero Dios también promete capacitarnos, promete transformarnos, promete llenarnos de su poder para que nosotros podamos vencer el pecado en nuestra vida y ser personas santas como Él es santo. Amén. Leímos en Primera de Tesalonicenses, y lo vamos a repasar, por favor, ya en 2 Corintios habla de perfeccionar la santidad, pero vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde leímos que dice el 2 y el 3, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí la santidad está contrapuesta con la inmoralidad sexual. Y dice la voluntad de Dios. Ya sabemos que la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere es que su pueblo sea santo. Amén. Pero vamos un poquito más ahora al 7. El versículo 7, ya sabemos que la voluntad de Dios es que seamos santos, pero ahora el Señor nos apunta a nosotros. Y el 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Uno puede saber que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos, y es así, su voluntad es sanar a los enfermos, pero yo puedo no tener el don de sanidad divina. Puede que yo crea en eso y unjo enfermos, pero no me destaco en eso. A lo mejor le pasa a usted, ¿verdad? Que cierto don usted no lo tiene. Pero sin embargo, cuando nos habla de la santidad, ya sabemos que la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo, pero ahora nos dice que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a la santificación. Y otra cosa es entender que cuando tenemos un llamado de Dios a ser santos, hay muchos llamados, todos son importantes, pero también a mí en lo personal, y yo creo que a muchos de ustedes han sentido que Dios los ha llamado a ser santos. Amén. Que los ha llamado a santificarse. Entonces sabemos la voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación, pero luego también sabemos que hemos sido llamados, tenemos un llamado de parte de Dios a ser santos. Es como que Dios da la voluntad general, pero luego Dios entra en el área chica y nos apunta a nosotros y dice: quiero que tú seas santo. Amén. Sí. Y luego en el capítulo 5, versículos 23 y 24, lo bueno es que nos muestra que este llamado tan grande del Señor es posible, ¿verdad? Porque luego el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo logra la santidad? Dios es el que lo hace. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios me llama a ser santo en espíritu, mente y cuerpo. Y yo digo: ¿pero cómo, Señor? Pero dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice por completo, todo. Amén. Entonces, entendemos cuál es la voluntad de Dios, entendemos que Dios nos ha llamado a ser santos, pero luego Dios nos dice: yo te ayudo, yo voy a hacer la obra, yo te voy a santificar. No es en tus fuerzas, es en el poder de mi espíritu. Yo voy a santificar tu vida. Amén. Entonces, esta es una maravillosa promesa del Señor. Y esto ocurre, pero en tantos lugares de la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento, como les leí en Ezequiel 36, versículos 25 y 26, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A veces nosotros pensamos que dijera seréis limpiados de algunas de vuestras inmundicias y de algunos de vuestros ídolos, pero Dios dice de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. Amén. Y aún más, porque la santidad no es algo externo, sino que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Importante entender que la santidad no es necesariamente algo externo, que a la larga se traduce en algo externo, pero la santidad que Dios pide es una santidad del corazón. ¿Y quién puede negar que aunque uno se vista de cierta manera, aunque uno ande con una Biblia, ¿no es cierto?, y vaya al culto y se ponga corbata, ilustre los zapatos y se arregle muy bien, pero quién puede negar que la verdadera batalla del ser humano está en el corazón? De ahí vienen los malos deseos, de ahí vienen los rencores, las amarguras, el enojo, el odio, incluso, que podemos llegar a sentir. El problema es del corazón. Por eso que ya Ezequiel está diciendo: os daré un corazón nuevo, limpiaré, pero no es que nos va a limpiar de cosas externas. Hace unos años, antes de la pandemia, tuve la bendición de ir a predicar a Honduras. Y aquí en el Centro Cristiano es primera vez que se me pide dar un seminario de santidad, pero he enseñado en muchas ocasiones. Y cuando fui a predicar a Honduras, a unos pastores, un grupo de pastores, no era el único, éramos 4, que fuimos invitados a predicar, y yo dije: Señor, ¿qué puedo hablarle a los pastores? Y el Señor dijo: bueno, habla de lo que tú más manejas, ¿cierto? Habla de la santidad. Y dije: voy a hablar de la santidad. Y un pastor me dijo que cuando yo dije eso, dijo: la santidad, pero ¿qué cosa nueva se puede decir de la santidad? Si la santidad es no comer o comer ciertos alimentos, si la santidad es vestirse de cierta manera, el largo del pelo, el largo de la falda, cosas así por el estilo. Entonces, y vio que yo hablé del corazón. La santidad es algo del corazón. Y este pastor pentecostal fue humilde y me dijo: pastor, usted me cambió completamente el concepto de la santidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted me cambió. Y era un pastor joven. Así que yo confío que sigue todavía creyendo de esta manera. La santidad no es algo externo, ¿no es cierto? No es si la mujer puede o no usar pantalones o tiene que usar falda, si puede cortarse el pelo o no cortarse el pelo. No es eso la santidad. Pero obviamente que en los tiempos que vivimos, la santidad también se demuestra en la manera de vestirse. Porque hoy día hay personas que no nos corresponde criticarlas, pero realmente se visten muy mal. Se visten demasiado mal. Y no me refiero a que no combinan bien los colores, ¿no es cierto? Sino que se visten con ropas demasiado provocativas, ¿verdad? Y lamentablemente no solo las mujeres caen en eso. Nos faltan los hermanos que de repente andan con 4 botones de la camisa desabrochados. Yo he tenido algunos en mi iglesia, yo los agarro y empiezo a abrochar la camisa y le digo: santidad al Señor, santidad, y quedan ahí. Porque lamentablemente, aun cuando la santidad no es la manera de vestirse, pero una vida santa también se muestra con la vestimenta. Imaginen, nosotros estamos en el norte, estamos llenos de gente caribeña que llega a nuestra iglesia y realmente a veces hay que taparse los ojos por decir cómo llegan vestidas las personas. Pero no es eso la santidad. Es una expresión de la santidad. La santidad es algo del corazón. Por eso que el Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, en Mateo 5:8 me parece, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Mire, el limpio de corazón verá a Dios. Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin la santidad no veremos al Señor. El limpio de corazón lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo que es santidad? La santidad es pureza de corazón. Así es. Amén. Amén. Pureza de corazón, y de ahí emana todo, de ahí emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces la santidad es una obra que el Señor hace en nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo? ¿Se entiende o están perdidos? Pero que no, ¿verdad? La santidad es algo del corazón. Tal vez no he dicho hasta ahora nada nuevo, pero es así. Por eso que Lucas en Hechos 15, 8 y 9, Lucas 15, 8 y 9 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Verdad? La pureza que los gentiles recibieron fue una pureza por fe en sus corazones. Amén. Así que, y el Espíritu Santo es clave aquí, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la santidad es algo del corazón. Ahora también surge la pregunta, y los cristianos no se han puesto mucho de acuerdo, es hasta dónde es posible la santidad en un cristiano. ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Algunos creen que es una batalla constante y vamos a llegar con los dientes apretados hasta el cielo diciendo, traté, Señor, traté, pero tenía muchas cosas, muchos problemas, pero traté. Sin embargo, la palabra del Señor habla mucho acerca de una santidad total. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces Lutero, y luego Juan Wesley, que fue el gran apóstol de la santidad, él hablaba de entera santificación, hablaba de una santidad total, o sea, que podemos ser completamente santos, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, el cristiano tiene que entender, porque está esa pugna en la iglesia a través de los siglos, hasta dónde es posible ser santos. Hay gente que cree que usted, habiendo recibido a Cristo, basado en la justicia de Cristo, realmente la única santidad que tiene es porque usted se llama cristiano, pero usted no tiene nada de santidad. Otros dicen que hay que batallar y luchar, y hay otros que creen que es posible ser santos. De acuerdo a lo que usted crea, usted va a buscar y va a recibir. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, la medida que esté ese hambre, ese anhelo en nosotros de ser santos, nosotros seremos santos, porque Dios va a hacer la obra en nosotros. Entonces, ¿es la santificación, la santidad, algo distinto a la conversión, o toda la santidad a la cual nosotros podemos aspirar es solamente la que recibimos en el momento de nuestra conversión? Dependiendo de lo que uno crea, uno va a dejar que Dios lo santifique más y más y más. Si usted cree que la única santificación que usted tiene es la que recibió el momento que usted se convirtió, va a quedar hasta ahí nomás. Pero si usted cree que es posible proseguir en pos de la santidad, que es posible perfeccionar la santidad en el temor del Señor, entonces usted va a recibir más, y debe crearse un hambre en nosotros
por ser santos, así como Él es santo. Como digo, es distinta la conversión a la santificación. Ahora, muchos eruditos bíblicos, la mayoría, creen que la santificación es un proceso, que nos convertimos en un momento y vamos avanzando y vamos creciendo en la santidad, y en cierto modo es verdad. Pero por otro lado, hay personas que han pasado los años y en vez de ser más santos, son menos santos. Y a veces uno lo nota en su propia vida. Recién convertido, oraba mucho, leía mucho la palabra, pero después como que ha ido bajando el nivel espiritual. Otros creen que hay momentos concretos, específicos, cuando Dios le da un golpe mortal al ego y al pecado en nuestra vida, y en ese momento el corazón es santificado. La santidad es un proceso, pero también hay momentos de una obra instantánea, donde el Señor nos da la victoria concreta y sentimos que realmente tenemos un nuevo impulso para vivir a Dios. Hoy día se usa mucho la palabra proceso. Cualquier cosa la gente dice: estoy en un proceso. Estamos en el proceso. Andan re mal, ya no se congregan, pero el Señor me está procesando. Yo no creo tanto en el proceso. Yo creo lo que la palabra dice. Y muchas veces el Señor puede tocarnos de tal manera que le da un golpe mortal a nuestro ego, a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, a nuestro ego, a ese lado flaco que nosotros sabemos cuál es y que los demás tal vez no lo saben o no lo compartimos, pero nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato. Y Dios quiere santificar nuestras vidas. Entonces la santidad es posible. El apóstol Pablo así lo veía. Mire, en Hechos capítulo 22, me parece, cuando Pablo narra uno de sus testimonios de conversión, que aparece en el 9, en el 22 y en el 26, muy bonito. No, en el 26, perdón, en el 26, a ver. Sí, el 26, cuando el Señor le habla a Pablo, se le revela, en el versículo 18 le dice que Él lo va a enviar, y le dice el 18, para que abra sus ojos a los gentiles, ¿cierto? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que hay un estado donde la persona puede decir: por la misericordia de Dios he sido santificado. ¿Hasta dónde? Hasta donde uno lo permita. He sido santificado. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, ¿por qué es diferente la santificación a la conversión? Los discípulos, cuando andaban con Jesús, nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, vemos que ellos llegan a un momento donde ellos descubren realmente quién es Jesús, tienen claro. Cuando el Señor Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Cristo de Dios. Han tenido una gran revelación. Gracias. Ay, muy amable. Ya voy a terminar. Han tenido una gran revelación. Gracias también. Muy amable. Gente muy amable. ¿Saben quién es Jesús? Los discípulos, cuando Jesús estaba en la tierra, habían cambiado. De hecho, el Señor les dice en el capítulo 10 que se regocijen porque sus nombres están escritos en los cielos. Habían dejado muchas cosas. Habían dejado
casa, padre y madre, habían dejado la barca, como quien dice, el trabajo, habían dejado las redes y realmente estaban consagrados al Señor, estaban consagrados a Dios. Sin embargo, en el capítulo 9, después de esa poderosa revelación que tienen ellos de quién es Jesús, sin embargo, no dejan de cometer error tras error, demostrando que aunque eran cristianos, se habían convertido, habían cambiado, pero no lo suficiente. En ese mismo capítulo se nos narra que ellos comienzan a discutir sobre quién de ellos era el mayor, el más importante, ¿verdad? Y ambicionaban el cargo. Y eso también pasa hoy día, ¿verdad? Esas rivalidades, esas contiendas. Luego también andaban unos hombres predicando a Jesús, pero no seguían al Señor. Y ellos dijeron: Señor, impídeles que hablen, porque no te siguen, no nos siguen, ¿verdad? Y está también esa actitud del corazón del sectarismo, porque esa es otra iglesia, no son las santas asambleas, ¿verdad? Pero predican a Cristo, son nuestros hermanos. Y está también esa actitud de ellos cuando van a pasar por una aldea de samaritanos y los samaritanos no los quisieron recibir. Y ellos, llenos de amor, han sido convertidos por el Señor. Sin embargo, le dicen al Señor Jesús: Señor, manda que caiga fuego del cielo, como cayó en los tiempos de Elías, y lo consuma. Y Jesús dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y tristemente en la iglesia hay gente que no sabe de qué espíritu es. No saben qué espíritu ahora está viviendo en ellos. Así que es metida de pata tras de pata. Pero se habían convertido. Pero serían lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, que eran carnales, no espirituales. Eran niños en Cristo. Pero hay un momento cuando todo cambia en los discípulos. Cuando ya no son tan peleadores ni tan carnales, al contrario. Mire, aquí vamos a ver algunas cosas que ellos ahora han cambiado, ¿verdad? Tampoco entendieron la escena de la transfiguración. Fueron al monte Jesús con Pedro, Juan y Jacobo y querían quedarse ahí. No entendieron de qué se trataba. Bajan del monte y los otros discípulos están tratando de echar fuera un demonio de un niño, un joven que el demonio lo tiraba al fuego y al agua y trataba de matarlo. No pudieron tampoco. Impotencia espiritual. Cuando Jesús les dice: voy a morir pronto, no, nunca tal te acontezca. No entendieron el significado de la muerte de Jesús. Discutieron sobre quiénes de ellos sería el mayor. Le prohibieron a otro expulsar demonios porque no los seguían. Pidieron que Dios enviara fuego del cielo sobre los samaritanos que no quisieron recibirles. Y luego, la guinda de la torta, Pedro se acobarda y niega que abandona a su Señor, y todos los discípulos, exceptuando Juan, también lo hacen. Entonces, Jesús dijo que su nombre estaba escrito en los cielos. Ellos tuvieron entendimiento de quién era Jesús, pero eran muy carnales. Pero hay un momento cuando todo cambia en ellos. ¿Y cuándo es eso? Cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando reciben el bautismo del Espíritu, y entonces viene un nuevo entendimiento de Dios y de las Escrituras. Echan fuera demonios y sanan enfermos, gloria a Dios. Entienden la muerte del Señor. Están todos unidos en el pórtico ahí de Salomón. Ya no hay sectarios, no están peleando quién es más importante. Todos apoyando la predicación de Pedro. Amén. También se regocijan a través de lo que Dios hace en otros. Antes querían que cayera fuego del cielo y destruyera a los samaritanos. Pero ahora Felipe ha ido a Samaria y ha predicado el Evangelio, y cuando van Pedro y Juan se regocijan, se maravillan de lo que Dios está haciendo en Samaria.
Están llenos de amor aún por sus enemigos eternos. Ahora ponen las manos sobre los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo. Y Pedro, que se acobardó y negó al Señor, ahora en pie junto con los 11, da testimonio valiente y poderoso, y se convierten 2.000 y 3.000 personas respectivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido una obra más profunda en el corazón de ellos. Ha habido una obra de santificación. El Espíritu Santo ha quemado el orgullo, el egoísmo, la escoria, la ira, el enojo, el prejuicio racial. Ha quemado muchas cosas y ha hecho una obra en ellos. El agente santificador, sin duda, es el Espíritu Santo. Por eso que Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Han experimentado la llenura del Espíritu en Pentecostés y ahora pueden experimentar la plenitud que Dios tenía para ellos. Y así también nosotros, los creyentes, para vivir vidas santas, necesitamos la llenura del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es el gran agente santificador. Pero hay que entregarlo todo al Señor. Quiero terminar con una diferencia, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23. No quiero abrir ya cuánto. No, pero estamos ya. Algunos sé que están cansados. Mateo 23. A veces se piensa que la santidad es obra de Dios, pero también es obra divina, humana. Y en cierto modo es verdad, pero a veces se confunden los términos y se piensa que la santificación es lo mismo que la consagración. La consagración es la parte humana, es lo que usted hace cuando usted dice: yo no doy más con esta vida cristiana, siempre cojeo del mismo lado, yo necesito una obra más profunda en mi vida, anhelo que Dios me santifique, entonces yo me ofrezco al Señor para que Él haga la obra en mí, yo me consagro, no le niego ninguna área al Señor de mi vida. Eso es la entera consagración, que es importante. Es provocada por el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra voluntad, y nos mueve a entregarnos a Dios por completo. Ya no le negamos nada al Señor, y es bueno. Pero la entera santificación, a diferencia de la entera consagración, es una obra exclusivamente divina. Yo me ofrezco al Señor para que Él me cambie, para que no quiero ser un cristiano a media, quiero ser un cristiano santo, quiero tener victoria en cada área de mi vida. Yo me entrego, pero el que hace la obra es el Señor. Amén. La consagración la hace el hombre inspirado por el Señor, pero la santificación es una obra netamente divina. Y veamos qué dice en Mateo 23, 19. Está hablando ahí de la ofrenda y los diezmos, pero miren, dice algo bien importante allí. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se rinde a Dios, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno dice: Señor, yo aquí estoy, no quiero dar un paso más, me falta tanto, Señor, yo anhelo que tú me santifiques, ya me consagré a Dios, me entregué completamente. Pero lo que santifica la ofrenda es el altar. En otras palabras, el Señor es el que hace la obra en nuestra vida. Una cosa, el consagrarse, reconocer que me falta y me entrego a Dios, me arrepiento de mi pecado y aquí estoy, pero luego espero que Dios haga la obra en mí y lo creo.
Cuando así ocurre, Dios nos puede santificar. Entonces la santidad, aunque a veces se ve como algo tan imposible de alcanzar, tan complicado, pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios es el que santifica el corazón, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra lucha, nuestra batalla, y que batallamos y vuelvo a caer en la pornografía, vuelvo a caer en la fornicación, vuelvo a caer en la mentira, vuelvo a caer en el rencor, vuelvo a caer en el orgullo, vuelvo a caer en la mentira, vuelvo a caer en el robo, lo que sea. A veces aborrecemos el pecado y hasta ahí nomás llegamos. Pero lo importante es que Dios puede hacer la obra en nosotros. Por eso que termino diciendo que el llamado de Dios, sed santos, porque yo soy santo, no es un imposible. Es posible porque Dios nos pide que seamos santos, pero Él quiere hacer la obra en nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer es ofrecernos en el altar de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Aleluya. El altar santifica la ofrenda. Dios espera que su pueblo sea santo. ¿Cuántas dificultades se ahorrarían en la iglesia con un pueblo santo? Aleluya. Con un pueblo de pureza moral, con un pueblo de carácter transformado, con un pueblo humilde de espíritu, con un pueblo obediente, de un pueblo que tiene la capacidad de perdonar y dar oportunidad al hermano una y otra vez, y que cuide el amor fraternal, porque el amor fraternal es muy frágil. Por eso que Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, porque el amor fraternal se puede ir muy rápido. ¿Cuántas dificultades nos ahorraríamos en la iglesia si nosotros vivimos vidas santas? ¿Cuántos escándalos y testimonios se evitarían en gente capacitada, dotada, con dones del Espíritu, y sin embargo que no vive santamente? ¿Es la santidad lo más importante? Quizás no lo es, pero es muy importante. Es la base para todo buen ministerio. Un ministerio va a perdurar en la medida que los ministros seamos personas santas. Y no vamos a ser santos en nuestras fuerzas. No luche más, ríndase al Señor y dígale, Señor, santifica mi vida. Tú eres el que limpia mi corazón. No es algo externo, no es la manera de vestirme, no es portar una Biblia, no es llevar una guitarra con un rosetón rojo ahí como antiguamente se veía. Es más que eso, es pureza de corazón. Amén. Esto es lo que quiero dejar con ustedes esta noche. Hay una demanda de Dios. Dios nos ha mostrado su voluntad, luego nos ha llamado a ser santos, y en tercer lugar Él nos dice, yo te santifico conmigo, con mi poder, con mi espíritu, tú puedes ser santo. ¿Es algo importante para ti? ¿Algo necesario? Yo creo que es necesario. ¿Cuántos matrimonios se llevarían mejor si hubiera más santidad? ¿Cuántos negocios resultarían mejor? Mire, a veces hay gente bien intencionada, pero que comete pecado y abre brecha delante de Dios. Por ejemplo, una persona que tiene un amigo que es extranjero, que no tiene sus papeles en regla. Entonces dice, le voy a hacer un contrato de trabajo. La intención es buena, la motivación es buena, pero el hecho es malo, ¿no es cierto? Sí. Y otras veces el hecho es bueno, pero la motivación no es buena. Viene un hermano y se dedica a una joven que llegó a la iglesia y él quiere levantarla espiritualmente, y le regala Biblia, le da libros, la llama todos los días, ¿cómo está tu vida espiritual? El problema es que él es casado y la niña es soltera. Los hechos son buenos, pero la motivación no es buena.
en la santidad de vida tienen que calzar acción con motivación. Motivación con acción. Amén. Amén. Entonces alguien de buen corazón, y si yo le hago un contrato falso, yo hago por aquí un asunto para que obtenga un beneficio del gobierno, de salud o lo que sea, la motivación no es mala, lo mueve el amor y la generosidad, pero está cometiendo un delito que le puede salir caro. Y el otro hace cosas buenas. La visita, la llama, le manda mensaje, ¿cómo está hermanita? ¿Oraste hoy día? Mira, aquí te mando este versículo. Muy bonito. Pero la motivación no es buena. Él es casado, ella es soltera, y él, aunque le cueste reconocerlo, está enamorado de ella. Sí, claro. ¿Están conmigo? ¿O esas cosas pasan en Antofagasta? Nada más. No lo sé. Vamos a orar. Amén. Oremos al Señor. Amén. Pastora pueda tomar, pero yo voy a hacer una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por mis hermanos, Señor, esta noche que han tenido la paciencia de escucharme. Te ruego